Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día viernes 20 de noviembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 155.265 pacientes, de los cuales se han recuperado 132.434. Lamentablemente han fallecido 5.489 personas, lo que hace una tasa de letalidad en la Ciudad de Buenos Aires de 3.5%. Aquí ustedes pueden ver la curva de casos confirmados, siempre ordenados por el día que se ha tomado el hisopado, y como hemos venido viendo estos últimos días, sigue el descenso de la curva con una velocidad de descenso un poco más suavizada, de menor velocidad. Eso mismo se puede ver cuando uno ve los mismos datos de los confirmados por día, pero en este caso, de acuerdo a la media móvil de los últimos 7 días. Allí pueden ver lo que les estaba diciendo. A lo largo de todo el descenso hemos tenido 3 o 4 ondas de disminución del descenso y nuevamente descender, y eso es lo que se puede ver en esta última onda en el gráfico. Aquí estamos viendo la cantidad de personas confirmadas con la enfermedad por cada década de la vida. Fíjense, como siempre les mostramos, que entre las personas que tienen 20 años y los que tienen 60 años es la mayor parte de las personas confirmadas en la Ciudad de Buenos Aires. Son los que más se enferman, son los que más circulan, los que más están expuestos. Sin embargo, la mayor parte de las personas que fallecen son mayores de 60 años. El 87% de los fallecidos tiene más de 60 años y se puede ver con total claridad en la curva verde que está en la base del gráfico, donde se ve lo que se llama técnicamente la letalidad específica. Es decir, para cada década de la vida, cuántas personas han fallecido sobre cuántas personas han tenido la enfermedad. Y fíjense que la letalidad específica asciende a 6.5 en las personas que tienen 60 a 70 años y se han enfermado. Pasa a 16.9 en los que tienen entre 70 y 79 y se han enfermado, y llega a 29% en las personas que tienen más de 80 años y se han enfermado. Hasta el día de hoy hemos realizado 765.282 personas testeadas con PCR, de las cuales el 59% son personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires, el resto es sobre todo ciudadanos bonaerenses. La tasa de positividad promedio de la última semana en la ciudad ha descendido al 15% y alcanzamos una tasa de testeo cada 100.000 habitantes de la ciudad de 14.703. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento llevan testeadas 160.857 personas, con 32.784 personas positivas. Estamos en 28 centros de testeo. En cada uno de estos centros de testeo todos los días salen equipos que están haciendo el seguimiento de aquellos contactos estrechos, y al 7º día en el domicilio se los testea, y también reciben a todas aquellas personas que espontáneamente se presentan por haber tenido un contacto con alguna persona positiva, y se realizan el test también. Todo esto yendo a la política de ampliación de testeos y aislamiento temprano, que es lo que posibilitó el descenso y el control de los casos. En relación a los barrios vulnerables, tenemos en total 17.351 casos, con 16.156 personas que ya se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 275, lo que da una tasa de letalidad del 1.5. La curva de casos sigue descendiendo. En el día de ayer se reportaron entre todos los barrios vulnerables 13 casos en total. Seguimos con el informe de geriátricos con Paula. Buenos días, gracias Gabriel. Bueno, ya hemos realizados 24.021 hisopados a residentes y trabajadores de las instituciones geriátricas de la Ciudad de Buenos Aires, con 5.471 personas que han sido positivas. De ellos se han recuperado 4.335 y lamentablemente han fallecido 1.024 personas.
Y en relación a la estrategia de búsqueda con test serológico de anticuerpos, de seroconversión a todas aquellas personas que están en trabajos esenciales, como lo son los efectores de salud, los geriátricos, las fuerzas de seguridad, desarrollo humano, incluso de transporte, hemos realizado un total de 750.389 test. Estos tienen una periodicidad semanal a todas estas personas que les contaba recientemente. De ellos han sido positivos 26.760. Posteriormente, al realizarle un hisopado para ver si estaban transcurriendo en ese momento la enfermedad, 7.235 personas fueron diagnosticados. Este es un número sumamente importante, dado que nos ha dado la posibilidad de hacer un diagnóstico temprano y un aislamiento en el momento adecuado para intentar cortar la cadena de contagio. La tasa de test serológicos realizados cada 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires es de 25.012. Muchas gracias. Buen día, ministro. Buen día a todo el equipo. Mercedes Ninzi, de Radio Mitre. Quería hacerle dos preguntas. La primera, ¿cuál es el protocolo para los argentinos que vienen del exterior aquí a Buenos Aires ahora que se vienen las fiestas? ¿Van a tener que hacer un hisopado en el país de origen, un hisopado acá cuando lleguen a Buenos Aires o una cuarentena? Y en el caso de cuarentena, ¿va a ser en hotel o en algún domicilio de la familia? Eso por un lado, en cuanto al tema de fin de año. Otro tema es que hoy los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires van a hacer una campa en Plaza de Mayo y se van a quedar a dormir hasta mañana. Lo que están reclamando es el pase a la carrera profesional, que ellos dicen que implicaría un aumento de alrededor del 35% en sus saberes. Bueno, quisiera saber estos dos temas. Bueno, el primero, Mercedes, nosotros vamos a presentar todo el protocolo de turismo ahora a media mañana, con todos los detalles. Sí te puedo aclarar es que nosotros vamos a ir por la estrategia de testeo y no de cuarentena. Pero seguramente en un rato se le presentará todo el protocolo con todo el equipo de gobierno involucrado. Y el segundo de enfermería, yo lo he explicado aquí varias veces, pero dado que me lo preguntás, lo voy a volver a aclarar. Los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires son tres grupos: los licenciados de enfermería, los profesionales de enfermería y los auxiliares de enfermería. Todos esos grupos completan a 10.000 personas que están contratadas en el sistema público de salud, a grandes números. De esas 10.000 personas, más o menos 3.500 son licenciados. Son los que potencialmente podrían y los que están pidiendo pasar a la carrera de la ley 6.035. Lo que nosotros decimos es dividir a la enfermería en dos grupos y pasar un grupo de enfermeros a unas condiciones laborales determinadas, con una paritaria determinada, con una representación gremial determinada y sobre todo con un horario diferente de carga horaria por día. Y dejar un segundo grupo, los otros 6.000, en otra carrera determinada, con un horario determinado, con una carga económica determinada, nos parece que no es lo más conveniente para la enfermería del sistema público de la ciudad. Por eso insistimos, si el debate de los licenciados de enfermería es sobre las condiciones laborales, que es absolutamente válido y entendible, nosotros lo que decimos es ese debate se da dentro del escalafón y de la carrera de enfermeros y profesionales de la salud, que es un escalafón y una carrera particular que la Ciudad de Buenos Aires tiene, no es un escalafón que se combine con otros trabajadores de la salud. Dentro de ese escalafón, el diálogo sobre el ingreso económico de los enfermeros es el lugar para discutirlo. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque queremos discutir la totalidad de la enfermería y no solamente los licenciados en este caso. Así que nosotros estamos dispuestos a seguir dialogando con todos los enfermeros de la ciudad, discutir las condiciones laborales, la cantidad de horas que trabajan, el ingreso económico por esas horas. Es absolutamente normal que esos debates se den permanentemente, pero no dividir dos grupos de enfermería, uno que estén en una carrera y otro que estén en otra carrera. Por eso es que decimos, estamos abiertos al diálogo, a seguir discutiendo sobre la carrera de enfermería y otras profesionales de la salud que tiene el gobierno de la ciudad para todos sus trabajadores en el sistema de salud.
Ministro, buen día. Saludo para los funcionarios también. Hernán Mundo de Radio Nacional. Consultarle sobre cómo ha visto en los últimos días el crecimiento de las manifestaciones, más allá de que se desarrollan en el ámbito público. Ayer el viceministro de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, y también el propio presidente han manifestado su preocupación, diciendo que en las manifestaciones se vieron expresiones en donde no ha habido distanciamiento, no ha habido barbijo, a la gente se ha juntado más de lo debido, de acuerdo a las normas sanitarias. ¿Cómo lo está viendo usted? Y por otro lado, preguntarle sobre las apreciaciones que ha hecho la OMS en las últimas horas, diciendo que es necesario mantener las escuelas abiertas en todo momento, más allá de lo que pueda darse en materia de pandemia, y preguntarle cuál va a ser la postura de la ciudad de Buenos Aires, incluso ante la posibilidad de una segunda ola, si va a mostrar una postura firme en cuanto a que las actividades escolares presenciales puedan mantenerse. Bueno, en cuanto a las manifestaciones, lo hemos dicho acá muchas veces, nosotros tenemos que ser capaces de combinar el derecho de todas las personas a manifestarse y a expresar su voluntad con combinar ese derecho y esa expresión con el cuidado individual y colectivo. No son dos cuestiones que se contrapongan, salvo que uno no los haga bien. Entonces, lo que nosotros insistimos permanentemente es toda manifestación, o en auto, o en los balcones, o caminando con tapabocas bien puesto en la base de la nariz para tapar nariz, boca y mentón, y 1,5 metros de distancia. Eso es lo que pedimos encarecidamente a todas las personas que tengan voluntad de manifestar. Y ese esfuerzo tiene que ser un esfuerzo colectivo de todos nosotros. Cada vez que tengan la voluntad de manifestar, lo tienen que hacer cuidando estos criterios, que es distancia y cubrir nariz y boca, porque estamos en una pandemia y el riesgo de la salud pública está aún presente y lo tenemos que seguir cuidando. Y en cuanto al comentario de la Organización Mundial de la Salud, nosotros lo hemos comentado aquí en los últimos 3 meses. Siempre dijimos, queremos revincular a los niños con el espacio escolar y con la dinámica escolar, con sus compañeros, debido a que esa revinculación es esencial para evitar un daño que potencialmente es irreparable. Esa es la posición que ha tenido el Ministerio de Educación de la ciudad y es la posición que tiene este Ministerio de Salud de acompañar al Ministerio de Educación, porque buena parte o parte de ese daño hace al ámbito del neurodesarrollo del niño y de la salud mental y afectiva del niño. Por eso insistimos desde el primer día y por eso llevamos ya muchas semanas en las estrategias de revinculación en la ciudad. Hemos insistido permanentemente, llevamos muchas semanas haciéndolo y lo vamos a seguir intensificando. Y el 17 de febrero vamos a iniciar las clases. Luego las clases tendrán la dinámica de presencialidad y con cuidados de protocolos que requieran el momento epidemiológico que estemos viviendo en ese momento, ya sea porque esté la curva epidémica muy controlada o porque estemos en un potencial rebrote o un aumento de casos. Eso dependerá mucho de la situación, pero la Ciudad de Buenos Aires ya comunicó que el 17 de febrero quiere empezar las clases de manera presencial con las condiciones y adaptado a las condiciones epidemiológicas que vivamos en ese momento. Buen día, ministro. Buen día, funcionarios. Ariel Rodríguez, de Cadena 3. A riesgo de repetirme con lo que preguntó recién Mercedes, me gustaría, si usted puede, profundizar en cuáles van a ser los requisitos que se le van a exigir o a pedir a los turistas que ingresen desde el interior de nuestro país a partir del 1 de diciembre, cuando comienza la temporada de verano, y qué va a pasar en caso de que algunos de los que ingresen a la ciudad de Buenos Aires dé positivo de COVID. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué se les va a pedir? ¿Se los va a aislar? Bueno, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir en ese caso? Y el segundo, Pfizer, uno de los laboratorios que está trabajando con una de las vacunas, va a pedir hoy mismo autorización ante la FDA, el organismo competente en Estados Unidos. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted como ministro de la ciudad respecto de la progresión de esa vacuna? Bueno, el tema de turismo ya lo comenté. Se va a comunicar a media mañana los detalles del protocolo, de manera que yo no tengo mucho para agregar. Por supuesto que si alguna persona tuviera la enfermedad, va a ser cuidada como ha sido cuidado todos los argentinos en esta ciudad cuando tuvieron la enfermedad. En cuanto a la vacuna,
Fíjense que las últimas 3 semanas estamos dialogando sobre las vacunas y al día de hoy seguimos dialogando sobre las vacunas al respecto de reportes periodísticos. Necesitamos que efectivamente los fabricantes presenten la información técnica en las entidades regulatorias internacionales, como la entidad que regula medicamentos en Europa o la FDA en Estados Unidos o en la Organización Mundial de la Salud, o que reporten los trabajos científicos que abran los datos y los podamos interpretar. Así que hasta el día de hoy seguimos sin poder hacer un comentario técnico sobre las vacunas. Naturalmente, Pfizer, si presenta en la FDA los documentos, es probable que esté cumpliendo las condiciones que la FDA pone para presentar la solicitud. Son condiciones de regulaciones internacionales suficientemente seguras. Así que si lo va a presentar efectivamente y la FDA lo acepta, tendremos más claridad sobre el cumplimiento de una pauta que es esencial para estos cortes interinos. Ustedes saben que los proyectos de investigación fase 3, estos protocolos fase 3, tienen una duración de 1 o 2 años de seguimiento para garantizar no solo la eficacia, sino la seguridad. Y ahí ahora estamos haciendo cortes interinos o intermedios, es decir, no estamos completando la fase 3, estamos haciendo un corte preliminar. Pero para el corte preliminar tiene que tener algunas condiciones técnicas que las entidades regulatorias internacionales solicitan, y uno que es muy importante es que hayan pasado al menos la mitad de los candidatos dentro de la corte vacunada, hayan pasado 2 meses del tiempo que se dieron la segunda dosis de la vacuna. Ese es un criterio muy importante porque garantiza al menos 3 meses de seguimiento a las personas para poder evaluar con cierta claridad los efectos adversos de corto y de mediano plazo. Entonces, si Pfizer ya va a presentar en la FDA, es posible que esté cumpliendo este criterio. Si fuera así, sería el primer ensayo fase 3 que estaría alcanzando este primer criterio impuesto para estos cortes preliminares o cortes interinos. Pero nuevamente siempre estamos hablando de recortes periodísticos, no tenemos un solo dato técnico de precisión como para dar una opinión un poco más técnica. Hola, ministro, ¿cómo le va? Funcionario, soy Marcela Ojeda de Radio Nacional, Radio Continental, perdón. Doctor Quirós, le quería preguntar, y ya pensado en lo que va a ser el operativo para inmunizar a la población, lo que anunció el presidente Alberto Fernández, si usted ya ha tenido detalles, conversaciones o acercamientos para formar parte de este comité de vacunación o incluso también para tener detalles en la mesa de seguimiento que sí va a encabezar su colega, el doctor Ginés González García. ¿Qué sabe acerca de este comité? Y por otro lado, le quería preguntar, si se me permite salir un segundo de la agenda de la pandemia, acerca de la presentación del proyecto para despenalizar y legalizar el aborto a principios de esa semana. ¿Qué valoración médica hace usted de este proyecto y principalmente de la objeción de conciencia, que ahora no va a ser un impedimento para que se atiendan a quienes desean hacer un aborto legal, derivar a la paciente o incluso garantizar la atención post-práctica? Bueno, el tema de la ley de aborto esperaremos que la trate el Congreso Nacional y en base a ello decidiremos cómo implementarla, cómo aplicarla aquí, desde ya que el hecho de que haya objeción de conciencia siempre que se le garantice a las mujeres acceso al servicio me parece que ayuda a aquellas instituciones de índole religioso a poder acompañar esta ley, ¿no? En cuanto a la vacunación, digamos, la Ciudad de Buenos Aires está trabajando, todas las jurisdicciones en realidad estamos trabajando en forma directa con los equipos técnicos de Nación para preparar los trabajos los trabajos de terreno del formato de vacunación en cada una de ellas. Nosotros ya hemos hecho las reuniones técnicas con los equipos de Nación y hemos presentado toda la estrategia de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires. No somos parte de la mesa de discusión de cómo se va a vacunar en otras jurisdicciones, sino trabajamos sobre la nuestra. Y el plan de vacunación de la ciudad ya está bastante formalizado, de manera que lo que nos resta saber es con qué tipo de vacuna vamos a tener que vacunar, porque eso va a definir claramente algunas metodologías y algunas cuestiones técnicas de la vacunación que hace sobre todo a la logística de la cadena de frío de las vacunas. Muchas gracias.